Radio con Vos. 21:33, seguimos aquí en la noche de Radio con Vos y ahora te propongo charlar con Santiago Fraschina, secretario general de ANSES. Él es docente y economista. Hola Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo te va, Sergio? Un saludo grande, feliz año y un gusto salir de vuelta en tu programa. Bueno, un placer para nosotros, Santiago. Nos pusimos en contacto porque queríamos, que nos hicieras un resumen, en la medida que puedas, obviamente, con el tiempo que tenemos, de las acciones que se lograron en ANSES y, qué proyecciones para el próximo año. Sí, nada, el otro día, antes de fin de año hicimos el gabinete ampliado, lo que llamamos nosotros ANSES, hicimos un resumen, un informe de gestión del 2021 y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que fuimos desarrollando, porque obviamente nosotros cuando empezamos la gestión nos propusimos 3 ejes básicamente filosóficos que guían la gestión. Una es ampliar la inclusión previsional, algo todo lo contrario a lo que había hecho el macrismo durante los 4 años de su gestión. Nosotros nos propusimos justamente eso, ampliar la inclusión previsional. 2, ampliar los derechos, es decir, hacer otras políticas públicas que amplíen, aumenten la cantidad de derechos de nuestra población. Y tercer eje filosófico que nos propusimos en la gestión fue aumentar el poder de compra de los distintos ingresos de nuestras prestaciones. Y en eso, obviamente, el 2021... nosotros estamos muy contentos porque las distintas políticas públicas que fuimos desarrollando durante todo el año pasado fueron cumpliendo con estos ejes filosóficos de nuestra gestión. Algunas cuestiones que nosotros fuimos repasando de las más importantes y que tienen que ver con esas 3 cuestiones. Una fue el reconocimiento de aporte por tarea del cuidado, algo que para nosotros fue central. Bien. ¿Y tenés el número, Santiago, de cuántos beneficiarias alcanzó o beneficiarios? Sí, ya ahora vos tenés presente que con esta política pública todos los años se van a poder jubilar madres argentinas, es decir, no es que tiene un principio y un fin, pero hasta el momento ya iniciaron 130.000 trámites jubilatorios de madres argentinas, 85.000 ya cobraron su primer haber, y esto es muy importante decirlo, son jubilaciones que no se hubieran podido dar si no existía esta política pública de aportes por tareas del cuidado. Y obviamente esto sigue, porque este año se van a iniciar más jubilaciones por esta política pública y van a cobrar más madres argentinas. Así que eso es importante porque nos pone, como decimos siempre, cuando presentamos la política, nos pone a la vanguardia en términos previsionales a nivel mundial, porque en muy pocos países del mundo existe una política parecida a la que nosotros lanzamos el año pasado, pero también nos pone a la vanguardia en términos de derecho de la mujer. Y va con el eje de aumentar la inclusión previsional, esto de que se puedan jubilar más ciudadanos argentinos que sin esta política pública no se hubieran podido jubilar. Santiago, para los que nos estén escuchando, para alguien que le interese, ¿hay algún lugar donde averiguar, saber sobre los requisitos? Contanos eso, porfa. Sí, toda la información está en la página de ANSES. Nosotros también, algo que hicimos a lo largo de nuestra gestión fue mejorar sustancialmente la página de ANSES, con lo cual es una página amigable que es muy fácil de poder buscar toda la información, así que ahí tienen toda la información está en la página de ANSES. En particular esta política pública es para las mujeres, madres argentinas con mayores de 60 años, 60 o más, que la edad jubilar para que las mujeres se puedan jubilar, que no llegan a los 30 años de aporte, que es la segunda condición para poder jubilar, pero sumando a los hijos hijas, pues pueden llegar a los 30 años de aporte y ahí jubilarse. Esas son las condiciones para poder iniciar la jubilación con aporte por tarea del cuidado. Santiago, a un año de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria, es un tema que trae alguna controversia, depende, si vos escuchás al macrismo te dice que esta nueva fórmula es muy mala, ustedes dicen que la ha mejorado. Yo lo que te pregunto específicamente es si tenés algunos números que contarnos en cuanto a esto.
Bueno, otra cosa, eso, gracias por la pregunta, porque otra de las cuestiones importantes que tiene que ver con otro de los ejes vertebrantes de nuestra gestión, que es aumentar el poder de compra de los ingresos de nuestros beneficiarios, tiene que ver con eso. En diciembre del 2019 se sancionó la nueva fórmula de movilidad, y a lo largo de todo este año, es el primer año, del año pasado fue el primer año de aplicación, y justamente con los 4 aumentos jubilatorios que hubo, que no es solamente jubilatorio, porque impacta también en la asignación universal por hijo, en la asignación por embarazo, pero digo, el aumento fue del 52,7% acumulado a lo largo de todo el año pasado con los 4 aumentos que corresponden. Y lo importante es lo que vos decís, bueno, esa teórica que se dio cuando se mandó esta fórmula al Congreso, que se dio comparando las dos fórmulas, ¿qué hubiera pasado si en vez de estar en la fórmula que se sancionó en el Congreso en diciembre de 2019 hubiera estado la fórmula de Macri, en vez de aumentar un 52,7% hubiera aumentado un 48,6%? Es decir, nuestra fórmula de movilidad el año pasado permitió un aumento de 4,1 puntos porcentuales mayor a lo que hubiera dado la fórmula de Mauricio Macri, con lo cual demuestra esto que nosotros decíamos, que es una fórmula mucho mejor a la fórmula de Macri. Comparado con la inflación también, falta el dato de diciembre, pero bien, aproximadamente todos están de acuerdo que más o menos la inflación acumulada el año pasado va a rondar el 50%, bien, con lo cual esta fórmula también le terminó ganando, y esa es otra de las discusiones que nosotros dábamos, le terminó ganando a la inflación por casi 3 puntos porcentuales. Si hubiera estado la fórmula de Macri el año pasado, no le hubieran ganado a la inflación los aumentos jubilatorios. Bien, estamos charlando con Santiago Fraschina, secretario general de ANSES. Santiago, acá un oyente pregunta si sigue la prórroga de la suspensión de la fe de vida. Sí, nosotros la extendimos por enero y febrero, está prorrogada, y después obviamente analizando el contexto, en marzo ahí si definimos prorrogarla también lo vamos a informar, pero por ahora sigue la prórroga por el tema de la fe de vida, obviamente por el contexto. Bien. Santiago, te hago una pregunta un poquito más de política. ¿Cuánto los afecta a ustedes la no sanción del presupuesto? No, la verdad que eso, más que a nosotros en particular, porque obviamente la definición del presidente es extender el presupuesto del año pasado, y en eso a nosotros nos permite cubrir todo lo que nosotros vamos a invertir a lo largo de este año. Para nosotros no es un problema, sí es un problema como señal, me parece más genérico, como señal al Fondo Monetario Internacional, que me parece que aquellos que nos endeudaron en 44.000 millones de dólares, solamente con el Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento externo histórico con ese organismo, no solo para la Argentina, sino que en ningún país del mundo hubo una toma de deuda como la que tomó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que era un buen mensaje en esta negociación, un gobierno que asume la responsabilidad de dar una solución a un gran problema que heredamos del gobierno anterior. Me parece que era un buen mensaje en esa negociación para el Fondo Monetario Internacional que la oposición vote el presupuesto público, con lo cual no es un problema para nuestro organismo en particular, porque vamos a contar con los recursos necesarios para seguir financiando todas las políticas públicas necesarias. Sí me parece que para la señal con la discusión con el Fondo Monetario Internacional me parece que no fue bueno, y de vuelta me parece una responsabilidad de la oposición no haber aprobado el presupuesto público. En el mismo sentido, ya adelantaron algunos gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, bueno, no van a asistir mañana a la reunión que plantea Guzmán, en el mismo sentido, ¿no? Y sí, inclusive lo que tenemos que quedar claro es que esto no es, lo que están haciendo no es contra un gobierno en particular, es contra el país, porque en definitiva inclusive le tiene que el gobierno, que nuestro gobierno llegue a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le tiene que interesar a todos, inclusive a ellos, porque si en algún momento ellos piensan volver a gobernar, me parece que para ellos va a ser muchísimo más fácil poder gobernar este país si el gobierno nuestro llega a un muy buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual lo que están haciendo en términos de no ir a una reunión institucional de los gobernadores con el ministro de Economía para que les explique la negociación con el Fondo Monetario Internacional, no votar el presupuesto público, me parece que termina siendo
un problema no para un gobierno, sino para el conjunto del país, y tampoco un mensaje de no hacerse cargo de lo que hicieron, es decir, bueno, tomaron un endeudamiento histórico, nos dejaron un problema no a un gobierno, sino dejaron un problema para un país. Bueno, me parece que tienen que estar a la altura de las circunstancias del gobierno que se está haciendo cargo, encima en el medio de una pandemia, de un gran problema histórico que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Repito, 44.000 millones de dólares, para que ustedes dimensionen, es más de las reservas, es más que las reservas que hoy tiene el Banco Central de la República Argentina, con lo cual es imposible, pero si quisiéramos utilizar todas las reservas del Banco Central, que además es imposible hacerlo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera así nos alcanzaría. Este año, con el acuerdo que llegaron ellos, tenemos vencimiento de casi 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares de pago al Fondo Monetario Internacional, solamente lo que va este año. Es imposible pagarlo, ¿no? Por eso le tendrían que estar explicando a la ciudadanía cómo hubieran hecho ellos para poder pagar este año 20.000 millones de dólares, que ni siquiera el año pasado tuvimos un superávit comercial histórico, y fue de 15.000 millones de dólares. Este año tenemos que pagar 20.000 millones de dólares solamente al Fondo Monetario Internacional, Sí. con lo cual a esos gobernadores que quieren gobernar y que para gobernar necesitan recursos y que necesitan que el Estado siga haciendo políticas públicas expansivas, esos gobernadores también tienen que estar preocupados de que la Argentina llegue a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Santiago, bueno, muchas gracias, clarísimo como siempre, gracias por la comunicación, estamos en contacto. Gracias a ustedes por permitirme difundir las políticas de ANSES y poder hablar de economía, así que el agradecido soy yo, y feliz año para todos y todas. Un saludo grande. Igualmente, Santiago Fraschina, secretario general de ANSES, aquí en Va por Vos.